en Londres, ¿es así? Correcto. Sí. Sin embargo, lo ha tenido durante algunos años también en la localidad de Marbella, en España, ¿verdad? Muchos años, sí. Bien. ¿Durante qué tiempo ejerció usted como abogado en Marbella? Yo volví de Londres a Marbella en el 2007 y estuve con el despacho Median Co hasta finales de 2008 y desde el 8 al 5 prácticamente con mi propio despacho Cuadra Asociados. Bien. Efectivamente, le iba a decir, el ejercicio profesional que usted hace de la abogacía lo hace a través de una sociedad y, dígame, se llama Cuadra Asociados, Servicios Legales, Fiscales y Contables, ¿verdad? Correcto. Es una sociedad limitada que se constituyó en el año 2000. El año no me acuerdo, Bien. pero sí. Y los administradores de esa sociedad, al menos durante un tiempo, lo ha sido doña Teresa Arcos Morales, usted mismo y doña Teresa Cuadra Morales, su hermana, ¿es así? Puede ser, hubo muchos cambios a lo largo de los años. Bien. Esta sociedad, lo digo porque saldrá su nombre a lo largo del interrogatorio, en determinados años tuvo como nombre social Calvario 8 Administración SL, ¿verdad? Correcto, sí. La sucesión entre Calvario 8 Administración y Cuadra Asociados es simplemente es cambio de denominación social, nada más. Nada más. No cambió ni el personal, ni los profesionales, ni los administradores, nada. Mire, durante el tiempo que usted ha ejercido en Cuadra Asociados, uno de sus clientes, si no me equivoco, fue el señor José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Si usted quiere, nos referiremos en adelante a él como el señor Llorca o como el señor Rodríguez. El señor Llorca. El señor Llorca, bien, como usted lo prefiera. Díganos, por favor, ¿durante qué tiempo ejerció usted o prestó usted servicios para el señor Llorca? ¿Durante qué tiempo? Luego concretaremos dos servicios. Vamos a ver, es para el señor Llorca, es una simplificación de la realidad, pero aproximadamente 2 años, del 4 al 6. Del 4 al 6 quiere decir de 2004 Disculpe, a 2006. sí, es como traducirte al inglés, lo siento, del 2004 al 2006. Siga, ya lo hemos entendido, puede seguir utilizando esa tecnología. Gracias. Bien, durante estos 2 años ejerció para el señor Llorca por medio de Cuadra Asociados o también ejerció personalmente como don Domingo Cuadra. Bueno, un momento, yo no ejercí para el señor Llorca, estamos hablando de un despacho que tenía un volumen de asesoría y litigios de por encima de 100 millones al año, con 1.600 clientes y más de 5.000 temas entre vivos y terminados. Había 12 profesionales en el despacho, o sea que yo ejercí para el señor Llorca, no es así. Bien, el señor se refiere usted que fue el despacho para asociados el que prestó servicios para el señor Llorca. Ciertos servicios para él, sí, eso sí, perdone la precisión, que si nos desenfocamos parece que trabajaba yo solito con el señor Llorca en mi regazo, no era así. Bien. Perdón, ya nos situamos, si no le importa, y perdón, disculpe usted, señor. Vale, procuraré hacer las preguntas de forma más expresiva entonces. Lo lamento, sí, no, creo que la declaración era muy importante. Lo entiendo. Durante el tiempo que el despacho Cuadra Asociados prestó servicios durante 2 años al señor Llorca, ¿qué personas del despacho prestaron esos servicios? En esos años yo era el director de despacho y el contacto principal con los clientes, el que se tenía que chupar los marrones cuando había un acto social que atender. Y Félix Ruiz, por ejemplo, llevaba casi todo lo que eran temas societarios. ¿Te refieres usted al señor Ruiz Peña? Don Félix Ruiz Peña. Sí. Un incremento de un capital, casi todo de derecho societario lo llevaba él. Carlos Gómez Castillo estaba más en litigios y sabe un montón de derecho urbanístico. Y yo creo que fue entre ellos dos prácticamente. Hay muchos flecos, ¿verdad? Había un economista que atendía pues, ciertos temas, pero los que dirigían los temas eran ellos dos, depende del sector que le he dicho. Pero digamos que había algún tipo de jerarquía entre usted y el señor Ruiz Peña, sí, el yo señor era Gómez el senior Castillo. pana, o como se diga en español, yo era el senior pana, creo que eso lo entendemos todos, ¿no? En el despacho. Y hasta pues el 2004 todo el equity, como se dice, la propiedad del despacho era mío. ¿Significa eso que usted, digamos, supervisaba de alguna forma, en definitiva, el trabajo del señor Ruiz y el señor Gómez? Supervisar, vamos a ver, yo estaba me podían consultar cualquier cosa, si había un tema, por ejemplo, una promoción, me acuerdo, yo era secretario del consejo de una promoción muy importante, ellos hacían el día a día, pero en los consejos estaba yo. Una consulta, sí, constante. Supervisar eran profesionales con participación en beneficios y muchísima experiencia. Y el señor Cuadra, ¿cuándo fue la última vez que tuvo usted contacto con el señor Llorca? Tuvo que ser poco después de mi declaración, en torno a finales del 6, principios del 7. O sea, a finales del año 2006 o principios del 2007, ¿verdad? Sí. Mire, durante el tiempo que usted ejerció como abogado en Cuadra Asociados para el señor Llorca,
¿Tenía usted el despacho ya en Londres? Yo me vuelvo a Londres, yo había ejercido 3 años en Londres antes con Media & Co, me vuelvo finales del 4 aproximadamente, o sea que estaba, el despacho existía, solo con una secretaria, y yo me fui allí en el 2004. Mi intención era desvincularme del despacho tan grande, con tantas responsabilidades, y vivir en Londres, que es donde sigo viviendo. Pero entiendo que los servicios que prestó profesionales para el señor Llorca lo hizo tanto a través del despacho de Marbella como el despacho de Londres. Era un despacho completamente digitalizado ya en aquella época, y daba igual donde estabas. Había compañeros que se quedaban el día entero en casa cuando tenían que hacer cosas importantes, como hacemos todos hoy día, pero ya lo hacíamos en aquella época. ¿Y la facturación por los servicios prestados al señor Llorca se hacía a través de Cuadra Asociados o del despacho de Londres? Se hizo desde Cuadra Asociados. Siempre de Cuadra Asociados. Sí. Cuadra Asociados Marbella, disculpe, había también un Cuadra Asociados Limited. Hay un Cuadra Asociados Limited en el Reino Unido. Sí. Bien. ¿Y qué es el que presta usted servicios en su despacho en Al Londres? principio el asesor fiscal me sugirió una sociedad. Cuando el volumen, cuando yo en el 2007 ya quería bajar mi actividad, si no tienes IVA de 60.000 libras al año no interesa. Y se cerró, pues calculo que en el 8, una cosa así. Pero digamos que ese despacho es el que tenía usted en Kensington, en Londres. Sí. Sí, de acuerdo. Mire, ¿puede usted contarnos cuándo entró en contacto por primera vez con el señor Llorca y cómo fue ese contacto? Me estoy repitiendo por lo que al fiscal concierne, lo lamento, usted lo sabe ya, pero entiendo que la sala tiene que saberlo. El señor Llorca nos lo trae al despacho la agencia de propiedad inmobiliaria más importante de Andalucía, la agencia es Cristina Seckley, como un comprador interesado en unos terrenos en Agüeles, es la zona más cara, la mejor de Marbella, que vendía a un cliente noruego nuestro, un multimillonario noruego, un señor, la fortuna quizás más grande de Escandinavia, que había adquirido previamente en el 2001, se intentó hacer una casa, en el ayuntamiento nos pusieron todas las trabas habidas por haber, y en el 2003 lo saca a la venta. Cristina Seckley encuentra un cliente y en febrero del 2004 me lo trae, creo que fue doña Cristina Finstad, una de las directivos de la agencia, me lo trae al despacho como posible comprador. Estamos hablando de qué mes de 2004? Febrero de 2004, perdón. Disculpe. Sí, febrero de 2004. El señor, bueno, o esta señorita de la agencia, ¿qué le contó del señor Llorca? ¿Cómo se presenta el señor Llorca? ¿Qué es lo primero que le cuentan del señor Llorca? Si conocen ustedes las zonas turísticas, hay muchos cantamañanas, si perdonen la expresión. Había habido gente interesada, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados con un valor descomunal. Creo que lo puedo decir, José María Musátegui tenía una casa al lado, entonces había un cierto interés popular en aquel terreno, había habido muchos cantamañanas, y lo primero que me dice, mira, este señor es muy serio, le puedo hacer un perfil porque creo que es muy importante del Llorca que yo conocí, no el que estoy viendo aquí. Si me permiten, tardo menos de un minuto, señoría. Pues mira, este es un señor que es letrado, a mí me dijeron abogado, pero que es letrado y asesor financiero internacional, tiene una oficina en Londres y también aquí en la costa. Es el editor y propietario de Absolut Marbella. Esto era una revista con cabeceras en Madrid, en Málaga y Barcelona, y en la que él aparecía con nombre y apellidos como editor. No solo era público, sino es que le gustaba darse a conocer al público. Esta revista, por ejemplo, en un mes de agosto tiraba 100.000 ejemplares, 100.000 veces el nombre y el apellido de este individuo, de este señor. Había hecho tropecientas mil promociones inmobiliarias mucho antes de conocerlo nosotros, y siempre daba su pasaporte. De hecho, a nosotros lo primero que le pido, bueno, ¿quién es usted? Me da el pasaporte, que como comprador se podía haber dicho, pues mira, no me da la gana, pues me lo dio inmediatamente. ¿Cuántas veces habrá este señor dado su pasaporte a notarios, abogados, agentes, bancos? Nos dijo Cristina, y él pues no dijo que no, estaba ahí, él delante. En la primera reunión me vi yo con él. Este era un tema llevado yo personalmente por el vendedor, por el señor Odd Brayton, que él ha sido el presidente de la Cámara de Comercio en Londres. Para mí, yo conocí la Cámara, estuve en el año 87 en los 100 años. Allí estuvo el alcalde de Londres, estamos hablando de una ciudad de 8,5 millones de habitantes, y no me acuerdo si había un par de ministros. Un señor que ha sido presidente de la Cámara, para mí, digo, joder, este señor se habla de tú con el embajador y llama a la alcaldía de Londres y lo recibe el alcalde en 24 horas. En fin, un perfil impecable, un señor con unas maneras impecables, muy correcto, sabía lo que había que saber de derecho urbanístico. En la venta, como usted se puede figurar, para que no pudiéramos hablar de ningún vicio oculto, yo le conté todos los problemas que había habido, con un plan parcial que no nos dejaban los vecinos,
estudio de detalle bloqueado, había que haber ido a una junta de compensación, sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Entonces era un señor con un perfil intachable desde el punto de vista profesional, súper conocido como empresario en la costa. Un detalle, montó una tienda muy importante y le puso su nombre. Un señor que se oculta, no pone perdón, que no quiero hacer un parejidito de este individuo, perdón, del señor Llorca, pero era el que yo conocí. Luego parece ser que había dos señores Llorca, es como una dicotomía tremenda. Esta es la impresión que me da Cristina Finstad, que ya, bueno, viene avalado por la mejor, le digo, la agencia más grande de Andalucía, y es la que yo tuve con él hasta el 2006. Y durante los años 2004-2006, ¿cuántas veces comunicó usted con el señor Llorca? Aproximadamente, si lo recuerda. Reuniones yo creo que pudimos tener como 4 o 5. Era un señor que siempre estaba viajando. Y por teléfono muchas veces. Era un contacto habitual como otro colaborador. Yo lo considero a él que fue más que un comprador, un colaborador que nos hizo llegar clientes y luego nos presentó nada menos que a Fórum Filatélico, una filial de Fórum Filatélico. Muchos, señor fiscal. El despacho recibía, por ejemplo, emails. Nosotros gestionábamos quizás 600, 700 al día. Llamadas, teníamos un sistema electrónico, aparecían en las pantallas. Podía haber solo de entradas de llamada, 150. Yo estaba, como ya expliqué, señor fiscal, en un día estábamos los letrados, la mayoría en otra planta, completamente separados de la entrada. Pero llamarme a mí 15, 20 veces, la relación normal con un colaborador en 2 años. ¿Y cuando el señor Llorca le llamaba, le decía dónde estaba y qué estaba haciendo? No, eso ni lo preguntas ni entras, ¿no? Pero no le pregunta dónde te encuentras, ya que esta llamada tan habitual, sí. Sí, bueno, desde que me fui a Londres había siempre una aprensión entre clientes y contactos. ¿Dónde estás, Domingo? Y yo nunca quería decirlo. Yo considero hoy, y desde luego consideraba entonces, está aceptado que no da igual donde estés, siempre que estés cerca de una línea de internet. Entonces yo siempre estoy en Málaga viendo a mi madre. De acuerdo, pero entiendo sus prevenciones. Me refiero a lo del señor Llorca. El señor Llorca era uno más. Nunca le decía, mira, te llamo desde tal sitio. ¿A él a mí? Sí. No, perdón, le había entendido al revés. Sí, lo entiendo. Sí. Ni yo entraba. Si hablaba de vernos, entonces ya claro que sí. ¿Y cuando se veían, en qué localidad se veían? Yo creo que a él no lo he llegado a ver nunca en Londres. Preparándome para el día de hoy, lo he visto en el despacho, en Marbella, varias veces, y la visita famosa que me cayó a su casa de veraneo en Venezuela. ¿Se usted a Isla Margarita, en Isla Margarita, Por Venezuela? desgracia, sí. Sí, bueno, vamos a aclarar esa visita. ¿Puede localizar en el tiempo esa visita? Sí, eso fue en agosto aproximadamente, yo diría finales de agosto del 6. De 2006. No, porras, del 5. Y en agosto de 2005 se desplazó usted a Isla Margarita, ¿desde dónde? Desde Florida. Bien. Yo estaba con mi familia, me da fatiga porque es repetirme por lo que usted concierne. Señor Llorca, señor Cuadra, yo le voy a preguntar... Sí, yo le voy a preguntar... Sí, y yo me repito y ya no le pido más disculpas. No, pero no es disculpa, es que la sala le oye por primera vez. Perfecto. Pues yo estaba con mi familia, mi hija iba a cambiar de España a Inglaterra, o hasta había cambiado ya, y estaba en Estados Unidos. Yo terminaba, por temas personales míos, una inversión que hice, luego vendí, en Florida, tenía varias citas, y yo me veo con el señor Llorca antes en Nueva York. Eso sí, fue una entrevista de trabajo seria. En el hall de mi hotel, que era el club asociado de Londres mío en Nueva York. Estamos en una reunión larga, 40 minutos o 50, y tengo la mala fortuna, él me pregunta, por cortesía, hacia el final de la reunión, ¿y ahora qué haces? ¿Por qué estás aquí? Bueno, es que estoy con Esperanza y Carmen, mi familia, mi mujer, mi hija, vamos a California, luego yo voy a Florida, ellos se vuelven de California, yo me vuelvo a Londres. Hombre, pues si estás en Florida a final de mes, me preguntó datos, tengo mi cumpleaños o algo así, y vienes a mi casa en Venezuela. Me había cogido. Yo normalmente soy muy cauto, no digo esas cosas, pero no pensaba que este señor hubiera estado en Venezuela. Y fui, cuando acabé mi negocio en Florida, fui a Venezuela, estuve 24 horas, me comí el marrón, o sea, atendí la fiesta, volví a Florida y me volví a Europa. O sea, todo el tiempo que estuvo usted en Isla Margarita fue 24 horas. Una noche, sí, 24 horas. Llegué una mañana y me fui a la mañana. ¿Y solo ha estado en una ocasión? Solo en una ocasión. ¿En esa ocasión coincidió allí con el señor José Ramón Iglesias?
Sí, este era un señor que le dieron un poder, sí. Yo creo que fue ahí donde me lo presentaron. Había mucha gente, ¿eh? Estamos hablando de un acto social muy grande, había mucha gente, creo que sí. Le voy a subir una fotografía para que lo digas, estamos hablando de la misma persona, ¿de acuerdo? El del vídeo, el que está sentado al lado mío, si es... Sí, pero no se preocupe que no le voy a exhibir el vídeo. Voy a exhibirle una... Si vemos el vídeo vemos los dos, señor fiscal, en el que se me ve que estoy hasta las narices de estar allí también. Bueno, no se preocupe, mire. Nos gustaría, señoría, que la sala exhibiera en esta ocasión el tomo directamente. El tomo es el tomo 191, porque se ve mejor que el ejemplar que yo puedo exhibirle. El folio 62.161 del tomo 191. Conozco la foto, señor fiscal, creo que es él. Bien, pero me gustaría que lo dijera delante de la sala viendo la Mil perdones, sí. Sí. Que vea la sala el tomo 191, folio 62.161. Con que me enseñe la foto así, señor fiscal, no hace falta perder tiempo. Yo no soy ninguno de los dos, señoría. No, por eso quiero que es lo que me hubiera faltado ya. Folio 62.161. ¿Puede decir? Y si no le importa, se la puede mostrar a mi letrado también. Sí. Yo creo que este era el individuo. Este es el señor... El señor Llorca es el que está en la izquierda, con la camisa a rayas, y el señor de amarillo creo que este era el señor Bien, usted ha hecho referencia hace un momento a un vídeo, efectivamente, que no es necesario que lo visionemos, en el que está usted en una fiesta o en un local con una fiesta. Eso era la casa, los jardines de la casa del tenía alquilada allí, o su propiedad, o lo que fuera. ¿Y sabe usted, y qué le contó el señor Llorca, si es que le contó algo del señor Iglesias? ¿Quién era el señor Iglesias? En aquella ocasión no tuvimos ocasión de hablar. Yo antes, en alguna ocasión, me comentó que tenía una persona que hacía cosas para él y que lo mismo nos llamaba en Marbella con el tema del bloqueo, que presumo que hablaremos luego, y jamás nos contactó. Además, la reacción mía fue, mira, el bloqueo lo llevo yo, por Grupo Unido, y no necesito terceros que me ayuden. De hecho, lo llevaba Carlos Gómez Castillo, en nombre de Cuadra Asociados, etcétera. Y nunca hablé con este señor en la fiesta, probablemente sí. Vamos a ver, para aclarar, para que la sala lo entienda, cuando habla usted de bloqueo. Dice usted que este señor se le había encomendado una sesión sobre desbloquear unos fondos que No, que este señor nos iba a contactar porque tenía unos contactos judiciales muy importantes, era un arreglador, como hay muchos en derecho urbanístico, pues este parece ser que lo eran otros sectores, y que nos iba a contactar un señor, yo no lo conocía, que sabía mucho de estos temas, y mi respuesta fue, mira, el tema lo llevamos nosotros por Grupo Unido y de verdad que no necesitamos arregladores. ¿Y quién fue la persona que le dijo, tengo un arreglador? Eso fue el señor Llorca en alguna conversación, allá en el 2005. Bien. No sé si lo he entendido bien. ¿Que el arreglador era Iglesias? Sí. ¿Y usted recuerda si el señor Iglesias llegó a hacer alguna gestión en un juzgado de Marbella? Carlos Gómez Castillo, que era el compañero que llevaba el tema con su señoría, el juez Torres, tenía mucho contacto y cierto respeto. El compañero de ustedes, señor Torres, era un juez de OPA muy duro. Y le dijo que había venido a verlo un impresentable, palabras textuales, interesándose por nuestro tema, por el bloqueo nuestro. Y eso fue todo. Carlos ni pensó ni quién era ni historias, y el juez por lo visto lo despidió. Le dijo al señor Gómez Castillo, este señor, si es que se lo dijo el señor Gómez Castillo a usted, que trabajaba para Fórum Filatélico, que tenía un poder de Fórum Filatélico. Era un arreglador que nos dice el señor Llorca que nos va a contactar, y yo cortésmente le digo que a mí no me contacte ningún arreglador, que si me retiran el poder me salgo del asunto y punto, pero que el tema lo llevaba yo para Grupo Unido y que no necesitaba terceros interfiriendo. Señor Cuadra, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de que el señor Llorca había sido condenado por la Audiencia Nacional? Pues mire, esto es en febrero aproximadamente del 2006, del 6, en un tema de Ballena Blanca, hay tres palabras en un auto que no tiene nada que ver con el asunto, y luego cuando se libera el sumario de Ballena Blanca, que fue a finales de mayo del 6, ahí ya tenemos conocimiento pleno. También tengo conocimiento que ha sido absuelto por la Audiencia Nacional, estudiando el tema con mi letrado, la sentencia en la que fue ponente don José Manuel Mazo Martín, que en paz descanse, da como hecho probado que los fondos que este señor le introdujo en el tráfico mercantil no provienen de actividad delictiva de ningún tipo. Pero ya le digo, el conocimiento inicial, tres palabras:
Para mí fue febrero, primeros de febrero del 6, y luego cuando se libera el sumario en Ballena Blanca, directamente de ese sumario, finales de mayo, mediados de mayo del 6. Pero entonces, en febrero del año 2006, usted se entera de que el señor Llorca ha sido condenado por una resolución que dicta un juzgado de Marbella, ¿es así? Estamos hablando de otro asunto distinto. Sí, nosotros habíamos hecho una petición y su señoría, el juez Torres, la resuelve y habla, menciona como a 7 personas, y una de ellas es este señor, don José Manuel Carlos Llorca, condenado por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Esto me lo aclaró su señoría, el juez Garzón, que no lo tenía en la cabeza. Nos vamos a ver corriendo al señor Torres, no por eso, sino porque seguía con el bloqueo de los fondos. Carlos, en el respeto que se tenía mutuo, le pide si le puede dar información, le dice, chico, esto es secreto sumario, no te puede dar una palabra, y no es hasta mayo que nos lo da todo. En mayo del año 2006 es Correcto. Cuando se levanta el secreto de Ballena Blanca de Marbella. Una parte. Sí. Y usted en ese procedimiento tuvo acceso al procedimiento para ver qué tiene que ver el señor, en mayo, sí. El señor Llorca con Ballena Blanca. Es cuando comprende usted si es que ha tenido bueno, la sentencia no era de Ballena Blanca, era de otro asunto, pero como él estaba, luego al final no tuvo nada que ver, pero aparecía en el sumario, pues sí, ahí constaba. Bien. Y usted habló con el señor Llorca sobre que había tenido conocimiento de que estaba condenado. ¿Qué declaración del señor Llorca? Pues el principio, como dije en mi declaración, se cierra. Mira, eso es un tema. El tema viene de antes, ¿no? Joder, si yo me entero, y perdone la palabra, yo sé que tú estás siendo juzgado, se lo digo a mi cliente noruego. Es un señor que aparece en la prensa a diario. Y que le compre un terreno a un señor que tiene este problema, pues probablemente no tuviéramos. Se refiere al señor Retain. El señor Retain, si lo saco usted lo puedo decir, el señor O'Brien. Bueno, lo ha dicho usted hace un rato. He dicho ya el nombre. Sí, sí. Pues era una cosa, me corrigieron que no dijera. Ya, bueno. No debo decirlo, sí. Si entiende. Sí, por bueno, lo ha pronunciado usted tan bien que quizá haya pasado desapercibido. No me tome el pelo, señor fiscal, que se habla inglés. Bueno, también. vamos a dejar estas cuestiones. Vamos a seguir a lo que interesa. Mire, sí, efectivamente no quería, me dijeron no lo saques, no eres, pues si lo he dicho, pues ya está, sí, el señor O'Brien. Entonces el señor Llorca que no me da los antecedentes, que esto es un error, siento decirlo aquí, que esto se va a arreglar, que no, pero que yo no te doy los antecedentes, tú no tienes derecho a eso. Mi posición era distinta, nosotros nos has presentado clientes, presentado fuentes de clientes, y bueno, pues las cosas se ponen muy duras de febrero a mayo del 2006. Bien. ¿Y cuándo se entera usted? Pues dice usted que se enteró que fue absuelto. ¿Cuándo se enteró usted de que el señor Llorca había resultado absuelto por el Tribunal Supremo? Como ustedes se pueden figurar, el procedimiento el sumario tiene un impacto tremendo en mi familia, y creo que estaba en Marbella y me llamó al coche mi mujer desde Londres, que había salido en las noticias, y de ahí hablé con mi letrado, el señor Gómez Raggio, y él me lo confirmó, me parece que 24 horas, porque se enteró mi mujer por las noticias antes que nosotros. Mire, en el mes de junio... Abril, mayo, sí, en la primavera del 2007. En el mes de junio del año 2006 usted se puso en contacto, mandó una comunicación escrita al juez Marlaska, el señor Marlaska, diciéndole que se ponía a su disposición porque había tenido conocimiento a través de la prensa de que había habido un procedimiento contra Foro Filatélico y que usted había prestado servicios para el señor o para Grupo Unido, una de sus filiales, y que quería ponerse a disposición del juzgado. Voy a tener a la vista con usted, si le parece, este documento para que el interrogatorio sea mejor. Uno para la sala, otro para Gracias. Se encuentra en el tomo 8 de la pieza separada de Ballena Blanca, folio 1877-1878. Tomo 8 de la pieza de Ballena Blanca. Bien, señor Cuadra, supongo que esta es la firma suya del escrito que usted remitió al señor Marlaska. Verdaderamente, sí. Bien, manda usted desde Londres, pone Memberque de Londres, pero lo manda usted desde Marbella, ¿no es así? Sí, este es un email de Marbella que teníamos en el despacho. Sí, bueno, en todo caso viene por Muropax. El sistema debería ser automático o algo así. Sí. Bueno, como dice usted ahí, que se encuentra en España, además. Sí, y tal. Sí, yo estaba en España. Cuando ocurre todo esto me vengo rápidamente a España, claro. Ya. Entonces, mire, cuéntenos, ¿por qué dirige esta comunicación al señor Grande Marlaska?
Porque yo había tenido unos contactos muy importantes, considero, con Grupo Unido, importantes quizás más. Era un cliente de tipo medio para el despacho. Esto era una inversión de futuro. Creíamos que íbamos a hacer una gran promoción con ellos. Y había tenido muchos contactos, manejado fondos. El señor Llorca, que aparece en la prensa inmediatamente, también estaba por medio. Y creo que era lo debido, después de haber comunicado al CEPLAC las operaciones en las que intervenimos, ponerme a disposición del juzgado por si podía traer desde un documento a aclarar cualquier asunto. Estamos hablando del principio de esta historia, ¿no? Esto es junio del 2006, había intervenido en mayo, el 9 de mayo del 6, si recuerdo bien. Sí, mire, si le parece, vamos a ir a algunas expresiones que utiliza usted aquí para que aclaremos algunas cosas. En el párrafo segundo, sí, dice que ha intervenido en distintas operaciones en las que participaron directivos de la Mercantil Fórum Filatélico y su filial. ¿A cuántos directivos del Fórum Filatélico y qué directivos del Fórum Filatélico son los que intervinieron en las operaciones que usted o en las que los servicios que usted prestó, en las operaciones para las que usted prestó servicio? ¿De Fórum? De no Fórum de Grupo Unido, de Fórum. De los dos, por favor. Pues mire, yo traté con el señor don Antonio Merino y nada menos que con su presidente, el señor don Francisco Briones. ¿Y en Grupo Unido? En Grupo Unido principalmente con el señor Amado Gil, era la persona de contacto. Había otro señor, Luis Carmelo Pascual Loriza, que él contactó mucho más con Carlos, conmigo un poquito. Luego Félix Ruiz, creo que estuvo en contacto también con el señor Pascual Oriza y Carlos Gómez Castillo también quizás en contacto con don Antonio Merino, con unos problemas que tuvimos con un arquitecto horrorosos. Bien, mire, pues estos dos, señor, y también Carlos a alguna reunión quizás vino a ver al señor don Francisco Briones y con don Antonio Merino, estos dos. El señor Juan Ramón González, el asesor jurídico de Fórum Filatélico, no contactó. Pero no usted. Es el directivo. Pero digo, aparte, la pregunta. Sí, aparte. sí, claro, con el abogado, sí, indudablemente. Disculpe, creía que quería que me limitase a los directivos, con don Juan Ramón también, por supuesto. ¿Con algún asesoramiento jurídico aparte del señor González? ¿De otra persona en su despacho? Puede ser. Pero imagínese un despacho con muchísima gente, los temas a veces se fraccionaban para la necesidad. En el siguiente párrafo dice que usted que ha solicitado explicaciones al señor Llorca, pero ha solicitado explicaciones al señor Llorca no de la condena que tuvo la Audiencia Nacional, sino de Fórum Filatélico, ¿no? Sí. ¿Qué relación tenía el señor Llorca con Fórum Filatélico? El señor Llorca yo creo que nos presenta, nos hace el favor, en aquella época un favor muy de agradecer, de presentarnos al Grupo Unido. Esto estamos hablando en el 4, ¿no? Y de ahí pues salieron varias operaciones o asesorías con Grupo Unido. Si él tenía la confianza, como entiendo que tenía, del anterior presidente y del entonces presidente, tenía la capacidad de presentarles inversiones muy importantes y de recomendarles un abogado, tenía que conocer la empresa y poder aclarar qué es esto que está apareciendo en la empresa, machote. Mire, cuando contacto con el señor Llorca para pedirle explicaciones sobre Fórum, ¿dónde estaba el señor Llorca? Eso no lo sé. Aparecen las actuaciones. Teníamos todos los teléfonos de él, hasta los personales. O sea, él como un colaborador, no tiene inconveniente en darnos sus móviles personales. Entonces yo normalmente lo llamaba, creo que es al móvil inglés que aparece en las actuaciones. Bien. Mire, dice usted en el siguiente párrafo, ya empezamos también si quiere en la página siguiente, que ha dado instrucciones usted a sus compañeros de despacho para que remitan comunicaciones al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pues mire, fue después, yo creía que se habían hecho ya, pero fue casi simultáneo, sí. Bien, vale, pues eso le iba a decir. ¿Qué fecha remitieron ustedes comunicaciones? De memoria, yo me he equivocado, o sea, pudo ser, si estos 2 de junio, pudo ser al poco, lo que se tardó, se llevaron 4 o 5 semanas en destripar los expedientes, sacar lo que era importante, como usted sabe, las comunicaciones hay que hacerlas concisas y muy precisas, no es cuestión de mandar 7.000 folios. Y pudo ser 4 o 5 semanas, tuvo que ser a lo mejor primeros de junio. Yo lo puedo chequear en el ordenador como es natural, pero de memoria no me acuerdo. Bien, y dice usted en el párrafo siguiente que ha dado también instrucciones para que se paralice la disposición de fondos derivados de estas operaciones. De Grupo Unido. Sí. Cualquier asunto con el señor Llorca ya estaba bloqueado, de hecho no se hace ningún pago ni se recibe ningún fondo desde febrero. Mire, las operaciones que reporta usted al CEPLAC son todas las que había realizado para el señor Llorca. Sí, las que yo realicé para el señor Llorca están las dos.
Bien. Y ¿informó usted al señor Llorca de que iba a informar al SEPLAC, no obstante sus explicaciones? No, se le informó a posteriori de que se había informado. Yo creo recordar que en el reglamento se decía que había que hacerlo de forma confidencial, sin informar o al cliente o en este caso al colaborador, y se hizo así. Luego a posteriori sí. ¿Y cuál fue la reacción del señor Llorca al ver que usted había La que reportado consta en la eso? causa, señoría o señor fiscal, se lo tomó mal. Consideraba que era una traición, en fin, una serie de idioteces que él dice en lo que llamamos nosotros, o llama mi defensa, su primera declaración, se lo tomó mal. Me costó mucho trabajo que lo entendiera. No sé si lo llegó a entender, por lo menos dejó de gritar. Mire, en el penúltimo párrafo anuncia usted que va a hacer un informe completo y documentado de todas las actuaciones. Salvo que usted me corrija otra cosa, señor Cuadra, y sé que usted, a través de su defensa, ha presentado diversos escritos de actuaciones, hablando de las operaciones. Este informe no llegó a hacerse, ¿verdad? No se hizo un informe por separado, pero como constas a las actuaciones, todo lo que hay de estas operaciones viene de nosotros. O sea, no se ha hecho un libro perfectamente encuadernado, quizás lo que ha sido más un goteo a goteo. Hay que recordar que cuando esto ocurre, imagínese un despacho con 30 personas, hay un pánico. En Marbella había mucho miedo desde la operación Marbellana Blanca. Había habido actuaciones judiciales que luego pues han sido de lamentar. Se ha visto que no era lo correcto entrar dando una patada en las puertas de los despachos de abogados. Hay compañeros que se asustan y se van, secretarias que se echan a llorar, en el sentido literal. Entonces el problema, en Londres había 3 personas trabajando, en Marbella había 30, estás como tratando de parar fuegos, las llamadas de los clientes, los bancos, representábamos a 5 bancos. Cuando esto sale en la prensa, los bancos tienen mucho miedo por su nombre. El día a día era tremendo, 12 horas tratando de apagar fuegos. No había mucho tiempo para sentarse y preparar un informe. Luego recordar que en julio a mí se me llama a declarar como imputado y mi defensa me dice, mira, vamos a llevar absolutamente toda la causa, vamos a ser absolutamente transparentes, pero déjate de informes y trata de apagar los fuegos. Hubo algún compañero que se fue. Bien. Ya le digo, secretarias llorando. Bien. Mira, si aquí no ha pasado nada, esto no es, pero bueno, es de lo que ocurrió, y las llamadas de los clientes habría que escucharlas. Señor Cuadra, ha explicado usted bien la reacción, por qué reportar al SEPLAC, cuando usted tiene conocimiento de la intervención de Fórum, pero ¿por qué no juzgó necesario reportar al SEPLAC cuando usted se enteró de la condena del señor Llorca, en el mes de febrero, ¿le ha dicho usted, del año 2006? Yo creo que hay que reportar al SEPLAC, o decía entonces el reglamento de blanqueo, hechos concretos y claros. Yo en febrero tengo 4 o 5 palabras y me están diciendo, no, mira, eso no es así. Cuando tratamos de hablar con su señoría correctamente nos dice, no te lo puedo dar, esto está secreto, lo siento, pero además estás hablando de algo marginal, tú estás aquí por otra historia. Y no es hasta mayo, que yo tengo pleno conocimiento de lo que ocurre. Podía ir al SEPLAC, mire usted, creo que este señor ha tenido, pero creo que a lo mejor no, eso no es como decía el reglamento de blanqueo que hay que hacerlo. Y el SEPLAC, recuerdo que recibía en aquellos años casi 5 o 6 mil comunicaciones. Había habido protestas del SEPLAC, tenía copias, algunos notarios mandaban los 10.000 protocolos que firmaban. Si hacemos eso con el SEPLAC, lo bloqueamos y no sirve para nada. En cuanto yo tengo conocimiento de la sentencia, la leo, o mejor, iba a decir rada. La lee Carlos Gómez Castillo y dice, sí, tío, este hombre ha estado, lo que te están diciendo no es correcto, es claramente condenado. Mire, yo le voy para su claridad y también para facilitar la defensa de su abogado y para que la sala también pueda seguir este interrogatorio, yo le voy a preguntar en realidad por 6 operaciones, ¿de acuerdo? Su relación, servicios profesionales en relación con la operación de Jesús Fernández Prada, en relación con Barber Purple, en relación con Marble Square, en relación con un convenio urbanístico del año 2004, lo que incluirá la sociedad Posada Sur, en relación con Cejas del Mar, promociones Cejas del Mar, y por último en relación con Parque Marítimo Anaga, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya sé que no es el orden cronológico por el que usted prestó servicios al señor... Por supuesto, señor fiscal, como usted lo vea correcto. Bien. Mire, antes que nada, quiero que aclare, en todas las operaciones que realizó Grupo, en las que Cuadra Asociados prestó servicios profesionales, en todas esas operaciones, ¿usted conocía que todos los fondos de Grupo Unido procedían de su matriz, de Fórum Filatélico? Correcto. ¿Lo sabía siempre? Sí. Siempre. Nosotros cuando nos presentan a Grupo Unido
como cliente, nos lo presentan al señor Llorca, nosotros vamos al registro mercantil, vemos el balance y allí no hay fondos suficientes. Pedimos no me acuerdo si fue, pues a lo mejor al señor letrado de Fórum Filatélico, no me acuerdo, pero pedimos, oye, decirnos de dónde vienen los fondos. Era de suponer que era de la matriz, y de hecho sí lo certificaron luego más tarde. Sí, yo sabía que los fondos provenían de Fórum Filatélico. Yo, Cuadra Asociados, sabía que los fondos provenían de Fórum Filatélico. Lo que nos da una garantía. En aquel momento nos alegramos sobremanera de que el Grupo Unido nada menos que sea una subsidiaria de este pedazo de empresa. Mire, en relación con Jesús Fernández Prada, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a empezar con esa operación. Usted recibió un encargo... Perdón, señoría, para aclarar, no tengo claro si en el escrito de acusación contempla esta operación como una operación de blanqueo. Como hay un apartado, el apartado 22, que dedica... Pero vamos a dejar eso para avanzar más posteriormente. Lo que hay es un escrito de calificación provisional. El escrito de calificación definitiva tendrá su momento, y si tienen entonces alguna duda lo ventilamos entonces. Vamos a seguir el interrogatorio, por favor. De acuerdo. Vamos a ver, señor Cuadra. La intervención del despacho Cuadra en la venta de acciones de Fórum Filatélico entre la Sociedad Jesús Fernández Prada, S.L., y la Sociedad Comercio y Ventas, S.L. Se sitúa, ¿verdad?, en esa operación. Sí. Sí. Eso es un encargo que le hizo personalmente el señor Llorca, ¿verdad? Ahí yo no me he preparado este tema como un examen de fin de carrera, pero esta operación no la he preparado. Bueno, no se preocupe porque... puedo hablar de memoria. Sí, mire, pero no es lo que he hecho en todo lo demás. He estado trabajando en serio para no hacer perder el tiempo. No se preocupe. Pero sí, recuerdo las líneas generales, por supuesto. Léalo despacio si quiere, señor Cuadra. Leído. Y si no me equivoco, esto es un encargo que le entrega el señor Llorca a usted el Sí. 15 de mayo de 2005 en Londres, ¿verdad? Bueno, no, la entrega no sé cómo se hace, pero que desde luego lo firma el señor Llorca y está fechado 15 de mayo, correcto. Bien. Ahí arriba del todo pone en mano. Se supone que esto el señor Llorca se lo entregó en persona, ¿no? En mano entendemos que es cuando no se envía por correo o mensajero, cuando se deja en las oficinas. En las oficinas nuestras de Londres, la recepción, yo estaba en un complejo de oficinas, la recepción, había recepcionistas abajo, y si llevan un sobre, ahí está en mano. No quiere decir que me lo den a mí personalmente en mano. Entonces, en definitiva, no sabe usted concretamente cómo le llegó esta instrucción No. a usted. Que me llegó, seguro. Y que el original está en los expedientes de Cuadra Asociados, que hoy tiene otro nombre, seguro. Bien. Esto se encuentra, perdón, no lo he dicho, señoría, en el tomo 20 de la pieza de Ballena Blanca, folio 68.066. Mire, si leemos ahí, dice que el señor Llorca dice: confirmo y ratifico mis instrucciones para que se hagan cargo de la Sociedad Jesús Fernández Prada, S.L., tomando la administración y domicilio y gestión y cobro del contrato de venta de participaciones. Confirmo y ratifico significa que es que ya hubo unas instrucciones Me anteriores. imagino que hubo una llamada de teléfono, como siempre proceden estos temas. Mira, os interesaría o podríais haceros cargo de este asunto, de qué se trata, te lo describen. Pues sí, podemos, y luego te hacen llegar la nota de instrucciones. Me imagino que a la vez pues tendría que haber un expediente que nos llegara al despacho. Bien, esta nota es una nota que la hace el señor Llorca a instancia suya, ¿se la pide usted o cómo funciona? Él sabía de esto y sabe que para iniciar cualquier tema nosotros, cuando ya conoces el cliente, que teníamos montones de referencias de él y el pasaporte y demás, necesitas una nota escrita. Bien, ¿por qué tenía que hacerse, aunque va la atención suya, la atención del señor Domingo Cuadra, por qué Cuadra Asociados tenía que hacerse cargo de esta sociedad, de Jesús Fernández Prada? El encargo había dos partes, una importante y otra no tanto. La no tanto era que la sociedad había que llevar el día a día. La sociedad tenía unos administradores, no sé, creo que en Madrid, es que no me he preparado el tema. Entonces había que hacerse cargo de la administración, cambiar domicilio, abrir cuenta bancaria, llevar al día todos los temas fiscales, contables. ¿Pero qué le contó el señor Llorca de Jesús Fernández Prada S.L.? Él me contó la segunda parte, que tenía un contrato de venta de unas acciones en la sociedad Fórum Filatélico, estamos hablando ya en mayo del 5, que ya sabíamos quién era, y había una serie de pagos, había un contrato con una serie de pagos y era
ocuparse de completar ese contrato, de que se realizaran los pagos y se cerrase el tema. Pero el señor Llorca le contó que él había adquirido acciones de Fórum Filatélico a través de Jesús Fernández Prada S.L. Estaba todo en el expediente. Este es ¿cómo se dice? El medio gist, el centro del encargo. Mira, es una sociedad que tiene una venta que está a medias. Se han hecho ciertos pagos, hay otros que no se han hecho y creo recordar que había un retraso en los pagos. Tú vas a hacer la gestión de los pagos. Son unas acciones en Fórum Filatélico, te llega el expediente completo. En el expediente estaba todo. Pero con independencia del expediente, que no lo tenemos aquí, el señor Llorca, ¿qué le dijo? ¿Qué relación tenía él con Jesús Fernández Prada S.L.? Lo que recuerdo, señor fiscal, no entramos en más. Pero vamos a ver, sí. Si en esta carta le está dando las instrucciones el señor Llorca, sí. Usted a la vista de esta carta entiende que era porque para ustedes era el propietario de Jesús Fernández Prada S.L. Sí, no, bueno, esa es la pregunta, sí. Él era el propietario de la sociedad. Este es un tema personal de él. Perdón, no le había entendido la pregunta. Bien, pero era en ese sentido, ¿no le había entendido bien esta presidencia, señor fiscal? Sí, pero entonces el señor Llorca, ¿por qué no puede decir si la relación es que era una sociedad suya y estaba administrada por el señor Llorca también? No. Creo que había una empresa, eso no me acuerdo seguro, pero me parece que era en Madrid, que llevaba la gestión de la sociedad. Y realmente eran dos cosas distintas. El contrato, la consecución del buen fin del contrato parecía que podía terminar en un procedimiento, y el día a día de la sociedad con las obligaciones mercantiles. El día a día de la sociedad que va a administrar ahora Cuadra Asociados es porque Cuadra Asociados sucede a un antiguo administrador. Correcto. ¿Ese antiguo administrador quién es? ¿Lo recuerda? No, si es que no me he preparado el tema. Si no me hubiera venido con nombre y apellidos, pero no me acuerdo. Bueno, yo le digo, mire, como es una operación que usted mismo reportó al SEPLAC, por eso le pregunto. Hace 11 años, señor. Sí, pero es usted el que lo pone en conocimiento del SEPLAC. Entonces le pregunto, ahora le exhibiré una documentación. Lo que nos consta administrador de Jesús Fernández Prada S.L. es la sociedad británica Bridestones Limited, o si lo quiere usted pronunciar, Brightstone. No, vamos a ver. El administrador me refería a la persona en España o la entidad en España que cumple las obligaciones españolas. No entendía, disculpe, que se refería al director, como decimos en inglés. Sí, perdón, era Bridestone o algo así. Sí, y esta sociedad Bridestones Limited, ¿qué relación tiene con el señor Llorca? Yo no le sé decir. Lo que sí le puedo decir es que esto era propiedad del señor Llorca, a través de una o varias sociedades, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero este es un tema que me lo encomienda personalmente. Esto es mío y ocupa de ¿Y por qué el señor Llorca ya no puede seguir con esta sociedad? ¿Por qué necesita a Cuadra Asociados para administrar una sociedad que no sabemos por qué ya no puede administrarla? ¿Por qué tiene que tomar el domicilio? ¿Por qué tiene que gestionar? ¿Por qué no puede el señor Llorca le dice, mire, es que yo no puedo con esta sociedad? La pregunta es múltiple. A la primera parte él no había administrado la sociedad nunca, la llevaba una empresa de Madrid, creo recordar, o de Málaga. ¿Se refiere usted a la gestión contable, administrativa, tal? Vamos a hablar de administración en el sentido mercantil, ¿de acuerdo? Administrador mercantil, administrador del registro mercantil. Estamos hablando de una sociedad española. Que eso no la llevaba él nunca, la había llevado un tercero. Y luego aparte en el contrato no se estaban cumpliendo las obligaciones y era muy posible que acabara en un procedimiento. El señor Llorca no tenía pero mire, como son la nota de encargo tiene dos partes. Uno, que se haga cargo de Jesús Fernández Prada, y dos, que haga el favor de cobrar o de llevar a buen del contrato. La contrato que se habían transmitido a acciones de Fórum Filatélico entre Jesús Fernández Prada y Comercio y Ventas. Ahora le estoy preguntando por la primera parte, ¿de acuerdo? No hace falta que usted se haya preparado o no preparado esto. Yo le digo lo que usted reporta al SEPLAC, y aquí tenemos la documentación que le voy a exhibir. El señor Llorca, cuando le dice, tiene usted que administrar esta sociedad, le dice, esta sociedad es mía y la administro yo, pero ya no puedo administrarla o ya no quiero administrarla, ¿o qué? ¿Por qué quiere que Cuadra administre ahora? Porque había un retraso en los pagos del contrato y era muy posible que acabara en un procedimiento y él no tenía la infraestructura para llevar esto a cabo. Bien. Y para administrar esta sociedad, ¿qué hizo Cuadra Asociados? Nos estamos refiriendo al día a día del mercantil, fiscal, etcétera. Nos vino el expediente, no me acuerdo cómo. Nos dimos de alta una junta de accionistas que firmaría este Bridestone, que tampoco me acuerdo bien. Entramos como administradores y empezó el proceso. Bien, y además, una de las cosas que hacen ustedes es cambiar la denominación social de Jesús Fernández Prada S.L. y la cambian a negociación y gestión de valores. Este señor había fallecido y tenía la sociedad el nombre de un señor que había fallecido. Se ve que en su momento tuvo que ser una sociedad bueno, se ve, ahora sabemos, pero en aquel momento pensamos debía ser algo personal del señor Fernández de Prada, y que será que el señor Llorca se lo ha comprado. Pues lo primero que hacemos es ponerle un nombre neutro. ¿Qué nombre le pusieron, perdone? Pues no me acuerdo. Sí, negociación y gestión de valores. Disculpe, sí.
Sí. Mira, aquí habla también de que gestione y cobre el contrato de ventas, dice de participaciones sociales, en realidad es de acciones de Fórum Filatélico, ¿de acuerdo? De acciones de Fórum Filatélico, habla el señor Llorca de participaciones, Sí. entre Comercio y Ventas y Fernández Prada. ¿Le dijo el señor Llorca cómo se había gestado ese contrato, por qué se debía, qué no se debía, qué se había vendido, cuándo se había vendido? No, eso estaba en el expediente. Bien, y en el expediente usted, ¿qué ve de la transmisión de las acciones de Fórum Filatélico entre Jesús Fernández Prada y Comercio y Ventas? ¿Qué sabe de toda esa operación? Pues hay un contrato, o había un contrato, se habían hecho pagos en torno a 500.000 euros, había 1 o 2 pagos pendientes, la compradora, no me acuerdo cómo se llamaba, era una sociedad de Madrid, y también el señor Llorca nos informó que la persona de contacto de la compradora era el señor Briones, y estaba toda la información. El contrato tenía 7 o 8 páginas, si recuerdo bien. Sí, pero es decir, usted llegó a saber que el señor Llorca había sido el máximo accionista de Fórum Filatélico. Yo lo que sí sé es que el señor Llorca era el dueño de esta operación. ¿Cuándo y cómo y se había llegado a ser? Pues sí, a lo mejor estuvo un mes, 3 o 7 años. Lo que sí sabía era que era el beneficiario de esta sociedad, era el dueño cuando nos instruye. Que lo había adquirido, esto es del 15 de mayo, lo había adquirido 20 días antes o 20 años antes, eso no lo sé. Pero entonces, digamos pero que durante un minuto, mucho más tiempo, fue el dueño de ese paquete de acciones, sí, seguro. Sí. Y cuando usted, el señor Llorca, le requiere los servicios de Cuadra Asociados para que realice determinadas operaciones o lo asesore en determinadas operaciones, y dice usted, yo ya sabía que todos los fondos venían de Fórum, ¿ya sabía usted en esas operaciones que el señor Llorca era accionista de Fórum Filatélico? Estamos tergiversando. Yo he dicho lo que yo sabía. No, sí, le estoy preguntando, fondos... no lo estoy tergiversando, le estoy preguntando. Perdón, entonces yo me he explicado mal. Lo que yo he querido decir es que yo sabía que los fondos de Grupo Unido venían de Fórum Filatélico. Sí, punto, sí. Okay. Y ahora la pregunta es, cuando usted sabía eso, ¿sabía además o no que el señor Llorca era o había sido accionista de Fórum? No, esto yo me entero de esto en el 2005. De acuerdo. Y la operación importante, el encargo es de noviembre del 4. De acuerdo. Mire, ¿y qué gestión realizó usted para que efectivamente se pudiera cobrar el precio que quedaba pendiente? Sé que cobramos en torno a 2 millones. Cobró la sociedad en torno a 2 millones que luego yo puse a disposición de la causa. Si yo llego a saber, me preparo y no hago perder el tiempo a nadie. Creo que tuve alguna reunión muy importante con el señor don Francisco Briones en las oficinas impresionantes de ellos en Madrid, haciéndole ver de que, bueno, el contrato decía lo que decía, que ya iban retrasados y que iba a haber que, bueno, si no pagaban, iba a haber que hacer lo que había que hacer. Y el señor problema, la sociedad no había retenido el dominio de las acciones. Usted sabe sin duda que yo puedo vender unas acciones con un precio aplazado y puedo retener el dominio. O sea, yo soy el que voto en la Junta de Accionistas o las que ignoro si me parece oportuno. En este caso no, se había transferido el dominio. Las acciones estaban totalmente en la posesión y con el dominio del señor Briones. O sea, hubiera sido un pleito complicadito. Lo primero, tener que recuperar las acciones de alguna forma para garantizar. Yo me pongo lo duro que se puede poner uno con el señor Briones, que era, pues quién era, ¿no? El presidente de la empresa, una de las 100 mejores de España. Y creo que nos llegamos a entender. El asunto es que después de este contacto hubo algunos contactos telefónicos y a lo mejor a los 2 o 3 meses pues hubo un pago importante. Bien, mire, objetivamente le digo, el 2 de septiembre del año 2005, ¿de acuerdo? El 2 de septiembre del año 2005 hay una transferencia a Caja Intermediterránea Marbella, que es donde tiene abierta la cuenta Negociación y Gestión de Valores SL, una transferencia por 1.988.188 euros, ¿vale?, que hace la compradora de las acciones Comercio y Venta. Como usted dice, o por lo menos dice el Sepp Black en su informe, que este pago se hizo por la mediación que había hecho Cuadra Asociados. Correcto. Por eso le pregunto qué es todo lo que hizo Cuadra Asociados para conseguir
que Comercio y Ventas o el señor Briones transfiriera al señor Llorca casi 2 millones de euros. Al Llorca Sí. no, a la sociedad. La Sociedad de Negociación y Gestión de Valores, que supongo que es la sociedad, el nombre de la sociedad del señor Llorca. Si hubiera tenido el señor Llorca, los 2,5 millones no estarían en la causa, señor fiscal, porque como nosotros teníamos el control, sí están en la causa. Sí. O sea que es importante el matiz de que nosotros llevábamos la administración de la sociedad. Vale. ¿Y cuando negociación y gestión de valores? Es que no me acuerdo con exactitud. No, pero me vi con el señor Briones eres- con certeza. Que tuvimos algún tal contacto telefónico. Creo que hubo hasta un burofax. Nosotros, para mandar un burofax, si no el despacho no hubiera sido serio ni llegar a donde llegó, teníamos el procedimiento ya medio preparado. Sí. Pero es que no vengo preparado para Sí, esto, no se me preocupe, acuerdo, pero tengo mire, años. te voy a hacer una pregunta. El 2 de septiembre del año 2005 se reciben en esa cuenta, Nos avisan seguro. vale, 1.988.000. 2 millones, Y ahora le pregunto, esto no lo reporta usted hasta junio del año 2006, o sea, hasta el año siguiente, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, durante todo este tiempo usted no le dijo al señor Llorca, oye, tienes aquí 2 millones de euros que he conseguido, que cobres ya del señor Briones. Sí, claro, él tuvo que saber que habían entrado 2 millones. Bueno, y entonces con este dinero, en esa cuenta, se rentabilizaron estos fondos. ¿Qué se hizo Claro. con esos fondos? Estaban en depósito, no sé si en uno o más bancos, pero no, en este caso se quedaron en Caja Mar, rentabilizados hasta el día de hoy, sí. Sí, y esa rentabilización se daba cuenta al señor Llorca. Pues presumo que sí, sin duda. Nosotros teníamos fondos de clientes de decenas, a veces muchas decenas de millones de euros, y había un departamento que se encargaba de esto. Si los fondos estaban más de un periodo, se rentabilizaban y se abonaban los intereses a la cuenta del cliente, en este caso la misma de la sociedad. Mire, quisiera que se exhibiera este documento. Bien, este documento se encuentra en el tomo 15 de la pieza separada de Ballena Blanca, folios 5.163 a 5.173. Señor Cuadra, mire, este contrato es un contrato que usted aportó al SEPLAC, porque el SEPLAC lo aportó al juzgado de instrucción diciendo que Cuadra Asociados lo había entregado. ¿Este contrato cómo lo consiguió usted? Vino con la documentación que le he comentado antes de la sociedad. En el expediente que dice usted. Sí, que creo que eran 2 o 3 archivadores, AZs. Sí. Mire, vaya a la primera página de la escritura de compraventa. Y aquí dice que el 24 de junio del año 2002, en Londres, un notario llamado Allen Labor eleva a público un contrato que viene después, contrato de 1 de abril de 2002. Usted, que ejerce como abogado en Londres desde hace muchos años, le pregunto, ¿es normal que un notario en Londres eleve una escritura pública en castellano, de un contrato en castellano? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Sabe usted quién es el señor Allen Labor? Sí. Sí, ¿de qué lo conoce? Es uno de los notarios que podían hacer documentos en español en Londres. Sí. ¿Ha prestado usted o ha requerido usted los servicios del señor Allen Labor en el ejercicio de su profesión? Puede ser. Nosotros firmamos decenas de escrituras o poderes o documentos en español en Londres cada año. No recuerdo, puede ser. Bien. No era de los habituales nuestros, pero puede ser. Mire, aquí dice que comparecen el señor Michael Patrick Bailey. ¿Sabe usted quién es el señor Michael Patrick Bailey? No. No. Mire, si va al contrato privado que viene después, donde se habla que se venden 148.000 acciones de Fórum Filatélico, si va a las estipulaciones... ¿En qué página estamos Sí, hablando? disculpe, mire, voy a ir por folio, si le parece. Muy bien. En el 5.165 empieza el contrato de compraventa. Y abajo en el exponen hablan de las 148.240 acciones de Fórum Filatélico, ¿de acuerdo? Bien. Y en la siguiente página ya habla de unas estipulaciones. Fíjese que el precio de la operación, este contrato, es de 2002. El precio de la operación se tenía que pagar en 10 años, hasta 2012. Sí. ¿De acuerdo? Y a usted le hacen un encargo en 2005. Sí. ¿Iba a durar 7 años su encargo? Bueno, aquí hay unos rappels, unas por pronto pago, ¿no? por pronto pago.
Y es uno de los temas que presumo hablaría con el señor Briones. De hecho, pago 2 millones, Sí. Algo era por adelantado. Bien, por eso le digo, su gestión era conseguir que eso se pagara cuanto antes. Era que se pagara. Si duraba 5 años, pues duraba 5 años. Mejor para el despacho, más trabajo en el tema del día a día de la sociedad. Y teníamos encargo a 5 años, sí, teníamos encargos. Un banco nos hizo una propuesta que íbamos a estar 20 años inyectando en España 200 millones al año. Bien, pero en todo caso, sí, como esto en principio era para 7 años, el señor Llorca le dijo que en esos 7 años él no iba a poder estar al tanto de esto. En el mundo de fuera de la administración, como usted sabe mejor que yo, no te dan garantía ninguna. Hoy te dan un encargo, mañana te lo quitan. Entonces, nosotros esperábamos que esto fuera un encargo a varios años, sí. Pero la horizonte temporal, por desgracia, nunca te lo dan. De acuerdo, bien, vamos a pasar a la operación de Marble Square, ¿de acuerdo? Sí, señor. Yo estoy haciendo un montocito con esto. ¿Habría que dejarlo por separado? Vale. Vamos a ver, señor Cuadra, no sé si me equivoco. La operación de Marble Square y de Marble Purple son de los primeros encargos que le ordena o que le encarga el señor. Es el primer cliente que nos presenta. ¿Sí? El primero, ¿verdad? Ese es el primer conocemos encargo. en febrero, va eso, ¿verdad? A la fecha. Sí, bueno, la operación de Marble Square, yo le recuerdo, está en el escrito de acusación, es que el grupo compró en febrero del año 2002. Esa me la tengo estudiada. Sí. Les iba a decir que conocemos a este señor en febrero. Una de las tareas que yo hacía cuando conocía un potencial inversor importante, pues venderle lo que hacíamos en el despacho, explicar. Si salía el comentario, pues hemos hecho esa promoción o aquella, hemos tenido este éxito en este juzgado o aquel. Y esto creo que es en torno a julio, en el verano. 4 o 5 meses después nos trae 2 clientes para estas 2 operaciones. Sí. ¿Qué le encarga el señor Llorca exactamente en relación con Marble Square? Bueno, las 2 son gemelas. Con Marble Square, que tiene unos... Bien, es verdad que efectivamente estamos hablando de Marble Square y Marble Purple. Alguna vez se ha referido a usted alguna vez a ellas como las Marbes. Pues ¿no? Sí. Pero como son operaciones parecidas pero no son iguales, yo voy a ir una por una, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en Marble Square, ¿qué le pide exactamente el señor Llorca? Que tiene unos clientes que están interviniendo en unas operaciones, que van a comprar 2 sociedades con un tema ya en marcha y que nos va a presentar los clientes, si nos interesa, las niceties, ¿no? Las preguntas correctas que se hacen antes, si nos interesa, si podemos llevarlos, si es el campo que tocamos, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, que estos clientes en la compra, si nosotros podíamos, nos hacíamos cargo de esta compra que hacían los clientes de las sociedades con el tema en marcha. Continuábamos con las sociedades, el desarrollo, iba a haber unos desarrollos inmobiliarios, uno en Marbella y otro en Barcelona. Pero el señor Llorca le explicó qué relación tenía él con Marble Square. No. Entonces le dice, quiero que estas personas van a comprar una sociedad 2 sociedades y yo no tengo nada que ver con Marble Square ni con nada. La relación, él no tenía relación, bueno, no sé, en ese momento él no tenía relación ninguna para mí. Ahí fue cuando conocemos al Grupo Unido, quien es como la operación ya estaba hecha, nos explica el vendedor, nosotros nos informamos quién era este Grupo Unido y la operación en sí de qué se trataba, 110 pisos en Cristo de los Molinos, como andaba el tema de la licencia, y en Barcelona había una expansión del plan general de San Boi y una expropiación muy importante con un pago pendiente, creo que era por el AVE. Vamos a ir ¿Qué relación personal tenía? Yo entendía que no tenía ninguna. Que no tenía, o sea, el señor Llorca no tenía relación ni con Marble Square ni con Marble Purple. Personal suyo, si eran suyos, no. Se refiere a eso, ¿verdad? Sí. No, yo entendía que no eran de él en ese momento. ¿Y entonces usted hizo alguna indagación, alguna diligencia para ver qué era Marble Square y qué era Marble Purple? Yo hice la indagación sobre los que iban a ser mis clientes, sobre los compradores. ¿Por qué no sobre los vendedores? Porque excede a mis competencias. Bien, mire, vamos a ir entonces a Marble Square. Pero si miré quién era Grupo Unido. O sea, vamos a ver, hay 2 vendedores que no nos liemos como pasó en mi primera declaración, que yo no me expliqué bien seguro. Hay el vendedor en las operaciones que ya están hechas, Grupo Unido. Sobre el Grupo Unido pues me informo y dices, ojo, qué bien, ¿quiénes son estos señores? Luego, sobre el que vende las sociedades, que era un tal señor Marley o algo así, ¿quién está detrás? No lo sé. Bien. Vamos a ir a la operación inmobiliaria que hay antes de la venta de las sociedades, ¿de acuerdo? Sí. Mire, usted conoce, en el escrito de acusación se dice que Grupo Unido compró en febrero del año 2002
una finca por 3.200.000 euros, por redondear, ¿de acuerdo? Sí. Y el mes de noviembre de ese mismo año, Grupo lo vendió a Marble Square por 11 millones de euros. Es decir, en unos meses pasa de 3,2 millones a 11 millones de euros, siempre más el IVA, ¿de acuerdo? Esa es la operación inmobiliaria que hace Grupo. Compra a Macoda una finca y la vende a Marble Square, ¿de acuerdo? ¿Usted tuvo conocimiento de esta operación? Es decir, cuando va a hacer la indagación que dice usted que hace de Grupo, etcétera, ¿conoce por cuánto compró Grupo esa finca, por cuánto vendió Grupo esa finca? Cuando tenemos el expediente, naturalmente. Sí. ¿Le pareció normal, digamos, esa plusvalía de 3,2 millones a 11 millones en unos meses? No le sé decir el tema de los meses. Lo que sí miras, aunque realmente es más por curiosidad como empresario que como abogado, es si el terreno lo vale, efectivamente. Vale, son 9 meses de diferencia. Le puedo asegurar que el terreno del Piso de Molino, 110 viviendas, valía con creces 11 millones de euros. El terreno que soportaba ese precio que pagó Marble Square. Bien, mire, ¿hizo usted alguna indagación sobre, ya usted ha dicho que sobre los vendedores no, es decir, sobre Marble Square no, pero como había unas personas que iban a comprar Marble Square, ¿usted no hizo alguna gestión para saber cuál era el patrimonio de Marble Square, cuál era, digamos, el estado patrimonial, financiero de Marble Square, de lo que iban a comprar esos clientes? Sí. Sí, ¿y a qué conclusión llegó sobre Marble Square? Pues que era lo que aparecía en las escrituras. ¿Y qué lo que aparecía en las pues escrituras? Una sociedad que tenía una deuda con Grupo Unido por la adquisición de unos terrenos en 11 millones, que los terrenos efectivamente valían 11 millones, que no tenía cargas ocultas de ningún tipo, que el tema urbanístico estaba claro, que el terreno estaba perfectamente limitado y otra vez volvemos a decir sin cargas aún no escritas en el registro mercantil. Hicimos un estudio con los vecinos y vamos a hacer una promoción. Los vecinos te la pueden bloquear fácilmente. Un estudio con los vecinos y luego en el departamento fiscal y contable del despacho se destripó y se volvió a poner junto a la sociedad para ver que no hubiera nada, no hubiera cargo cerrado. ¿Y a usted no le llamó la atención que Marble Square, que había comprado una finca por 11 millones de euros, se constituyera 2 meses antes de comprar la finca por 3.000 euros, por 3.006 euros? Es lo habitual. Es lo habitual. Una promoción inmobiliaria hoy, no lo sé, en el 2004-2006 es como se hacía, constituyes una sociedad nueva, el capital social es realmente irrelevante, son los fondos que inyectas a la sociedad, que a lo mejor son préstamos, reservas, lo que sea. Se constituye sociedad nueva que hace la promoción y se liquida luego. O sea, era lo habitual. Y mire, ¿sabe quién era el propietario de Marble Square? Ya le he dicho antes que no. No, bueno, pero formalmente siquiera, formalmente. No digo si el último propietario era en definitiva el verdadero, pero... No me acuerdo. No se acuerda. Mire, yo le digo... digo... a una notaría y firmó Sí, como vendedor y con todas las bendiciones nuestras y del notario. Y Eso... luego del registro mercantil, claro. De acuerdo, eso lo veremos ahora. Mire, los compradores de Marble Square son los señores Radko Rajic y Hildegard Gravendier. ¿Estas personas dónde las conoció usted? ¿O cuándo? Yo no las conocí, pero vinieron al despacho, perdón, recomendados por nada menos que el señor Yorca, y las conocí, me pareció, fue Félix Ruiz. ¿Usted nunca ha visto físicamente? Al señor sí, a la señora no. ¿Y qué le contó el señor Yorca de quiénes eran el señor Los Rajic? clientes suyos, pero digo, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué vida hacían? ¿A qué? Eran inversores inmobiliarios y iban a adquirir estos terrenos para la primera promoción, el primer contacto con España, y luego vendrían más cosas. Sí. Vamos a ver. Austriacos, creo que me dijo, los detalles que luego se confirmaron con la documentación que nos aportaron. Señoría, quisiera que se exhibiera al señor Cuadra estos documentos. Este también. Uno para él y otro para la sala. Sí, son distintos. Gracias.
Bien, señor Cuadra, tiene a la vista unos documentos que usted mismo ha aportado en un escrito de 12 de septiembre de 2017 a esta sala, ¿de acuerdo? O su defensa, ¿de acuerdo? Sí. Es un encargo firmado teóricamente por el señor Rajic y un encargo firmado por la señora Gravendiek. Sí. ¿Sabe usted quién redactó estos documentos? Alguien del despacho. Cuando un cliente nuevo viene al despacho, a veces estas instrucciones están ya, otras veces sobre la marcha se redacta, se rellenaba la hoja de conocer a tu cliente, pasaporte, etcétera. Entonces, doy por hecho que el señor Rajic compareció en Marbella. Ellos firmó esto ambos en el despacho. Vale, pero fíjese, el señor Rajic compareció el 16 de julio de 2004 y la señora Gravendiek el 21 de julio de 2004. No comparecieron los dos a la vez, ¿no? Alguna vez estuvieron los dos a la vez cuando fuimos una de las veces a la notaría. Puede ser que haya un lapsus, puede ser que uno de ellos se preparara la carta antes, pero lo que sí sé es que estuvieron los dos, esto lo chequeé luego, claro, para mí esto era un tema de entre mil, ¿no? Que estuvieron los dos en la sala de reuniones con Félix Ruiz, venían acompañados de una tercera persona, no sé si había alguien más, y él se lo llevó a la notaría. Y me imagino que es en ese momento, pues cuando además el pasaporte, referencias, toda la historia, firman esto. ¿Por qué las dos fechas? No les sé decir. Bien, esto le voy a exhibir también, señor Cuadra. ¿Guardo esto o lo pongo en el modo? Si quiere, sí. Gracias. Unos documentos que, aunque constan en las escrituras que obran en las actuaciones, de todas formas, como usted ha aportado estos son más legibles que los que están en los autos, pues le voy a exhibir estos. Es el pasaporte de la señora Gravendiek y el pasaporte del señor Rajic, ¿de acuerdo? Sí. Estos pasaportes, ¿cómo llegaron a su poder? En la reunión, a mi poder, al poder de Cuadra Asociados, sí, donde había 30 personas. Sí. En la reunión que le digo. Yo me voy a dirigir indistintamente a Cuadra Asociados. Cuando entienda que es usted la persona que ha intervenido, sí, diré el compañero que se vio con ellos en esta reunión inicial, antes de irnos a la notaría, que se les explica, aunque sea repetirse, mira, es una escritura en España, todo el proceso como se hace en España, en Austria no funcionan los notarios y la fe pública como en España. Se les explicó el proceso y ahí es donde te rellenas el Know Your Client, ¿cómo se dice eso? La carta de instrucciones, fotocopia luego esta fotocopia del pasaporte se ve que luego o se tomó o se hizo en la misma notaría de don Mauricio Pardo Morales, que en parte descanse. Vale, pero entonces no sé si está notarizada por él, que era para nuestro archivo. No sé si lo he entendido, señor Cuadra. ¿Usted no ha visto físicamente nunca a esta señora, a la señora Gravendiek? No. Nunca. Sin embargo, dice usted que sí compareció a la notaría del señor Pardo Morales. ¿Y usted también compareció a la notaría? No, con don Félix Ruiz Peña. ¿Usted no compareció a la notaría? No. De acuerdo. Mire, quisiera que se exhibiera este documento. Como el notario lo notarizó, pudo ser que se hiciera la fotocopia en la notaría. No me acuerdo si Mauricio era quisquilloso en el punto de si yo notarizo un pasaporte, tomo yo la fotocopia. Puede ser. Sí. En cualquier caso, en el despacho seguro se les toma una fotocopia del pasaporte. Perdón, ¿podría tener un minuto solamente ver el documento para localizarlo? Sí, el documento que exhibo se encuentra en el tomo 17 de la pieza de ballena blanca, folios 5.887 y 88. Bien, mire, esta es una certificación que extiende usted, si no me equivoco, la firma es suya, ¿verdad? Sí. Es la que se incorpora a la escritura pública de 13 de agosto de 2004, ¿de acuerdo? De cambio de administrador de la sociedad Marble Square, ¿de acuerdo? Sí. Para que se sitúe. Bien. Mire, usted certifica que en Calvario número 8, en el domicilio social de su despacho, el 4 de agosto del año 2004 ha comparecido el señor Douglas James Morley Holm. ¿Sabe usted de quién estamos hablando? Sí, este era el señor que representaba a la entidad vendedora. Aquí lo pone, HG Business, que debió ser la vendedora, si yo recuerdo bien. Vale, esta era el administrador de Marble Square.
HG Business, ¿de acuerdo? No, el administrador. es que si veo la escritura de memoria no me acuerdo el detalle, pero está en la escritura, sí. No, pero léalo usted, si lo ha escrito usted. Sí, sí. Dice, designada por el administrador único saliente HGB Business Limited. Sí. ¿Lo lee? Lo leo, ahora sí. Esto lo ha escrito usted, ¿no? No, hombre, no. Ya le digo que había 30 personas trabajando. Bueno, pues sí, lo firmo yo y es responsabilidad mía, sí. Bien, entonces dice usted ahí que el señor Douglas J. Mollejún es el administrador único, es el representante del administrador único saliente HG Business. Correcto. Bien, y le pregunto, ¿le dijo el señor Mollejún qué era HG Business? ¿Y qué relación tenía con HG Business? Es público, era una sociedad registrada, no me acuerdo si era en las Islas del Canal o en Inglaterra. ¿Le dijo el señor Mollejún si conocía al señor Yorca y qué relación tenía con el señor Yorca? ¿Cómo no entra en una conversación así con este individuo? Su función aquí es pasar la administración de la sociedad. No, pero yo le pregunto si él le dijo... No, el señor Yorca le hace el encargo de que haga todo esto, comparece el señor Mollejún por la sociedad Marble Square y le pregunto si en un momento dado se conversa, se dice yo vengo aquí por con esta ese sociedad. señor nos limitamos a firmar el acta y no teníamos más interés en él, ni le vamos a dar información ni pedirle nada. Es un señor que firmaba por una sociedad, me imagino que tendría esta o 20 más, no lo sé. Vale. Y comparece usted y el señor Ruiz Peña como apoderado del señor Rachik y la señora Gravendiek. Y dice usted seguidamente que estando representado la totalidad del capital social de la sociedad, ¿quién era el socio? ¿Quién era el total socio de Marble Square? Porque dice usted, ha dicho usted que no sabía quién era. Estos dos señores. Ah, porque ya ha hecho el cambio de socio. En julio, de memoria, yo por eso me he estudiado muy bien el tema, pero las escrituras no me las aprendí de memoria. Si me las pone delante, verá que como un mes o varias semanas antes se hace la compraventa de las acciones. Vale, vaya a la página siguiente y a lo mejor le sitúa mejor. En el primer párrafo dice que han adquirido la totalidad de las 3.006 participaciones el señor Ratko Rachik y Hildegard Gravendiek, ¿no? ¿No es así? Ah, sí, aquí está. Sí, pérdida de unipersonalidad. Ah, perdón, sí, aquí lo pone, efectivamente. Sí. Entonces, la unipersonalidad de Marble Square, le pregunto, ¿quién era el socio único de Marble Square? De memoria no me acuerdo, pero tiene que aparecer en la escritura de compra-venta de un mes antes aproximadamente, la que a lo mejor dice aquí, de 27 de julio del 2004 de don Mauricio Pardo, que en paz descanse. Bien. Mire, aquí se identifica al señor Rachik y a la señora Gravendiek. Respecto a la señora Gravendiek, si se sitúa usted en el párrafo de la señora Gravendiek, se dan los datos de esta señora y efectivamente hablan ustedes ahí, o dice usted que tiene domicilio en Kalmanstrasse, que es efectivamente el domicilio que la policía austriaca nos informa que tenía en ese momento. Lo que le pregunto es, ¿tuvo usted conocimiento en algún momento de que antes de este domicilio, porque así las autoridades austriacas nos lo han certificado, esta señora había estado viviendo en una estación de metro de Viena, vivió unos meses en una estación de metro y ahí estaba empadronada, y que era una persona declarada persona sin techo? ¿Tuvo conocimiento de eso alguna vez? Si yo tengo conocimiento de la señora nos está mintiendo, uno, no la cojo como cliente, dos, se informa ese plaque en 24 minutos. El señor Ruiz Peña habló de estas dos personas en su trato personal, si le parecían normales, si tenían el aspecto normal, no había ninguna prevención con ellas, le contó cómo eran. Tanto con Ruiz Peña, con Félix, como con don Mauricio, les pregunté cuando, años más tarde, ¿no? Me enteré por la comisión rogatoria de que esta señora había estado por un periodo muy cortito, sí, y como 2 años antes. ¿Qué pinta tenían? Perdón la expresión, mira, perfectamente vestidos. Mauricio hacía 10.000 escrituras al año, ha tenido que ver, bueno, como sus señorías aquí, ha tenido que ver de todo. Domingo en absoluto. Esta gente tenía la pinta que tenían que tener unos inversores. Él venía con un traje de 3 piezas, me acuerdo que me comentaron, en julio en Málaga, ponerse un traje de 3 piezas tiene un tomate. En absoluto, no surgió ninguna duda. Que yo sabía esto, no, hombre, si a mí me viene un inversor que va a hacer una inversión de 20 millones de euros más la obra, y resulta que vivió durante unos meses en la estación de metro, por lo menos las alarmas se disparan. Me tendría que explicar muy claritamente por qué tuvo un periodo tan malo en su vida. Estas cosas se aclaran. Mira, me peleé con mi marido, si me permiten, yo conozco de un caso que estuve envuelto, nada menos que un lord, que estuvo viviendo en un garaje durante 6 meses para no pagar una pensión viuda. Sí, vamos a ver. Razones había, no lo sabía, luego no pude ni indagarlo. Y bien, si me hubiera enterado, no cogemos la operación. Bien, hay otras dos
hechos que constan en esa comisión rogatoria y que quiero saber si usted llegó a tener conocimiento de esos hechos o no en algún momento, antes de ver la comisión. Uno, que la señora Gravendiek había sido ya condenada en 5 ocasiones por algunos juzgados de Austria y de Alemania. ¿Tuvo conocimiento de eso en alguna ocasión? En absoluto. Bien, y que esta persona tenía, llegó a decir que el pasaporte, lo había perdido durante un tiempo y que después le fue reenviado a su domicilio. En absoluto, el pasaporte no. Lo que sí leí en la comisión rogatoria que tenía tema por incitación a la prostitución, si recuerdo, y consumo de estupefacientes. Sí. Pero no, en absoluto. El pasaporte, ya le digo, Mauricio Pardo era muy quisquilloso. Desde luego tuvo que ver el original, si no firma la escritura, y probablemente él tomaría la fotocopia, él, un subalterno tomó la fotocopia del pasaporte antes de notarizarlo. Si lo había perdido, muy bien, pero desde luego lo tenía con ella. Bien, mire, el 27 de julio de 2004, Marve Square se vende al señor Rajic y a la señora Gravendiek, ¿de acuerdo? Y se vende, cada uno de ellos paga 1.503 euros. ¿Lo recuerda? Sí. Bien. ¿Qué patrimonio tenía la sociedad Marve Square para que se venda por 1.500 euros la mitad al señor Rajic y la mitad a la señora Gravendiek? Vamos a ver, la compra de la sociedad hay dos partes, ¿verdad? Compras el capital social y luego todo lo que tiene y debe la sociedad, sí. Aparte. El capital social es una parte que estaba solo en 3.000, que luego nosotros corregimos el desequilibrio. Entonces, el patrimonio de la sociedad era Marve Square. El futuro tenía un pasivo enorme, que era pagarle a Grupo Unido, pero tenía el futuro de las 110 viviendas. Pero usted no le llamó la atención que una sociedad que había comprado un inmueble por 11 millones de euros se vendiera por 1.500 euros a un socio y por 1.500 euros a otro. Es que no me explica entonces bien. Es un tema de contabilidad. El patrimonio neto de la sociedad. Sí, comprendo lo que son los activos y los pasivos, sí, ahí llego, sí. Entonces usted compra todo, compra activos y pasivos. Sé que lo sabe. No, pero quiero decirle que entiendo lo que quiere decir. Pero se nos escapa que el patrimonio neto no eran 3.000 euros o 3.006. El patrimonio neto eran varios millones. Sí, por eso le digo que si, en definitiva, usted no vio que se estaba transmitiendo un inmueble, 11 millones de euros, por 3.000 euros. No, si eso luego, junto a esto hay la compra de las inyecciones que había en la sociedad, que eran varios millones. ¿Se refiere esto a una ampliación de capital que hubo después? Ellos compran dos cosas. Las acciones, bueno, vamos a hablar con propiedad, que lleva usted razón, lo ha corregido antes, las participaciones, que eran 3.000 y pico euros, las 500.000 pesetas, esto viene por la ley de armonización al euro, las 500.000 pesetas antiguas, que son los 3.000 euros, y luego en un contrato separado compran todos los préstamos, que son varios millones. Eso forma el patrimonio neto que tenía la sociedad. Mire, y el 13 de agosto de 2004, es decir, al mes siguiente de haber vendido esas participaciones, se nombra al despacho Cuadra administrador de esta sociedad. Usted es el representante del administrador. Se cambia el domicilio de esta sociedad a su despacho, es decir, a la calle Calvario 8 de Marbella, y además en otra escritura se aumenta el capital de esta sociedad. ¿Es así? Creo recordar que sí. Bueno, esa ampliación de capital, ¿cómo se desembolsó? ¿Lo recuerda? La ampliación de capital ya estaba desembolsada. La sociedad tenía unos préstamos que debía a G Business. Los préstamos eran vencidos y exigibles, como requiere el Código de Comercio, y se elevan a capital para compensar un desequilibrio que había. Hay una norma europea. O sea que estos ciudadanos, el señor Rajic y la señora Gravendiek, en realidad compensaron unos supuestos créditos que había, ¿no? No con nuestra intervención, pagaron o tuvieron que pagar por los préstamos y por las 500.000 pesetas, los 3.000 euros. Los préstamos, al ser suyos, pueden hacer lo que les parezca, entre otras cosas, capitalizar parte para crear el equilibrio que requiere el ratio de 3, o requería el ratio 3:1. Mire, para toda esta gestión, es decir, de la operación, venta de la sociedad, ampliación de capital, etcétera, usted ¿con quién tuvo contactos en grupo o en fórum? Para esta concreta operación. Para la ampliación de capital y... Para lo que le he contado, es decir, venta de participaciones, julio 2004, ampliación de capital,
agosto 2004, cambio de administrador, cambio de domicilio. Esto se... Con nadie. ¿Con nadie? Esto no tenía nada que ver con Forum. Me he explicado a lo mejor mal. No, entiendo. Si quiere le aclaro. No le aclaro. Bien. Sí, quisiera que se exhibiera solamente este documento, señoría. Ruta, por favor. Sí, se encuentra en el tomo 11 de la pieza de Ballena Blanca, folio 3448-3449. Mire, este es un correo, señor Cuadra, que dirige usted al señor Gil, Amado Gil, de Grupo, con una copia para el señor Juan Ramón González, de Fórum Filatélico, con el tema Marble Square y Marble Parper. Aquí se está hablando de un problema de una escritura o algo de refinanciación de la deuda que tenía, si no me equivoco, Marble Square con Grupo Unido. ¿Es así? Correcto. Bien. ¿Quieres contarnos qué problema hubo después con la financiación de esta operación? Vamos a ver. Con que sí tuvimos contacto con Grupo Unido era con la compra que ya habían realizado las sociedades. La operación de los señores austriacos, eso no tiene nada que ver con el vendedor. Entonces, él ha entendido la pregunta así antes. No, ¿Se refiere usted? Bueno, quizás lo he hecho yo en la pregunta. Para toda esta operación, efectivamente, era con el señor Gil y con el letrado, sí. Bien, con el señor Ramón. Pero esto ya la compra del terreno. La compra del terreno ya se había por parte de Marble Square a Grupo Unido, que había firmado en 2002 y que se debía una cantidad muy importante. Bien, entonces usted, aparte de la gestión de la venta de la sociedad de Marble Square a estos señores austriacos, aparte de eso, usted también requirió, el señor Llorca también requirió los servicios suyos para que solventara, gestionara los problemas que hubiera en relación con la operación inmobiliaria, es decir, que el grupo había comprado una finca Macoda y la había vendido a Marble Square. Se va usted hacia atrás, es decir, no solamente el año 2004, sino que tiene usted que gestionar la operación inmobiliaria, la venta, ¿no? Señor Ferrer, como funciona esto es que un colaborador te dice, mira, tengo unos compradores, te ocupas de la operación, haces la operación de la compra con los compradores, arreglas el capital, que era un desastre, pero luego ya continúas con la operación importante, que era la compra de Marble Square, quien quiera que sea el propietario ya no es relevante, a Grupo Unido. Y por supuesto que nos lo encomienda, es parte del encargo que nos hacen los señores austriacos por recomendación del señor Llorca. Pero entonces, ¿qué problema había habido en esa venta? ¿Qué problema había? Porque aquí hablan de una escritura de refinanciación. Se supone que el señor Llorca nos va a hacer llegar los fondos de los señores austriacos de forma periódica. Había unos pagos, no recuerdo si eran mensuales o trimestrales, aparecerá en la escritura. Y hay un momento en que no viene dinero, que no llega dinero, y el señor Llorca nos avisa que no va a llegar dinero porque hay un problema. No hay dinero de los austriacos y tienes que concentrarte en lograr una refinanciación del crédito. Es decir, el señor Llorca le dice, mira, esta sociedad se ha vendido a los austriacos y ahora resulta que estos austriacos me dicen que no pueden pagar un año después, sí, que no pueden pagar la finca que han comprado a Grupo Unido. Correcto. Y el señor Llorca le explica qué tiene que ver él con esa operación. Él era el colaborador nuestro, él era el contacto diario con los señores austriacos. Así había centenas de operaciones en el despacho y decenas de miles en toda España hoy. El abogado extranjero es el que tiene el contacto con el cliente último. Tú naturalmente ves al cliente último y confirmas todos sus datos, que sea persona honesta, etcétera, pero luego el día a día lo llevas con tu compañero y él es el que nos dice sí, que hay un problema de liquidez y estos señores ahora mismo no tienen la liquidez. Hay que lograr, creo recordar que hablamos de aproximadamente un año. Esto ocurrió un año más tarde, no exactamente. ¿Y le dijo el señor Llorca qué tiene que hacer usted para solventar este problema? Conseguir un año. Nosotros éramos un despacho muy bueno y caro y no hace falta que el compañero me dijera cómo hacerlo. Yo ya me pondría a trabajar de la mejor forma posible. Pero, ¿usted recuerda cuánto se había pagado ya? Cuando le llama el señor Llorca le dice, pues, oye, ¿cuánto debemos? De los 11 millones, ¿cuánto debemos? Con los pagos que nosotros realizamos, buscaba la nota, que tengo un listado y me la he dejado en el hotel. Pero habíamos pagado en total unos 4 millones, incluyendo el 1.500.000, hablo de las dos Marbes, sí, porque 2 millones aproximadamente, incluyendo los 750.000 que se habían pagado a través de cuadros asociados. Pues mire, le digo, la escritura de refinanciación se hizo el 30 de junio del año 2005, ¿de acuerdo? 30 de junio del año 2005, para atrasar los vencimientos de los pagarés que quedaban. ¿Lo recuerda usted?
Sí, como un año después de la compra, perdón, me estaba liando, la compra fue en el 4, sí. Exacto, perdón, sí. Entonces, en junio del año 2005 se hace una refinanciación porque los austriacos no pueden pagar, o Marvel Square no puede pagar los 11 millones, y solo se habían pagado, según esa escritura, 2.600.000, quedaban 13 pagarés por pagar, ¿de acuerdo? Para sí. que se sitúe usted. Le estoy diciendo datos objetivos de una escritura, si quiere que se le sirva la escritura, pero sí. doy por hecho que usted no ha impugnado ninguna escritura, ningún documento. El problema es acordarse los detalles de la escritura. Vale, pues yo le digo, mire, esa escritura se dice que el grupo solo ha obtenido 2.600.000 euros, hasta 11 millones le quedan, y que le quedan 13 pagarés, 13 pagarés por cobrar. Y entonces ustedes lo que hacen es una escritura de refinanciación, ¿de acuerdo? Sí. De refinanciación y para atrasar los vencimientos de esos pagarés. ¿Me sigue? Le sigo. Sí. Entonces le digo, este último documento que le he exhibido, ¿de acuerdo? Que pone referencia a Marvel Square, Marvel Pulper. Dice, le adjunto, a este efecto le adjunto borradores de las escrituras de rectificación y modificación de la escritura de refinanciación de 30 de junio de 2005, ¿de acuerdo? De la que le estoy hablando. ¿Vale? Sí. Así como de escritura cancelando la operación, ambas en relación a Marvel Square. Cuando lleguemos al acuerdo con... también se realizará la de Marvel Pulper, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, aquí por lo que deduzco es que usted, al señor Amado Gil, con una copia al asesor jurídico de Forum, le dice, ya tengo los borradores, que ha hecho usted, supongo, de las escrituras de refinanciación, pero también habla usted de deshacer la operación. Sí. Sí, porque se iba a deshacer la venta, ¿es así? Estamos pegando un salto 2 años. Sí. En este momento sí, hay un montón de antecedentes que son muy importantes, de los que no hemos hablado. Sí, entonces, esto es abril de 2006 ya. Sí. Sí. ¿Se iba a deshacer la operación en el año 2006? Sí. ¿Le dijo el señor Cuadra que deshiciera la operación? El señor Yorca. Perdón, el señor Somos Yorca. totalmente distintos y además personalmente muy distintos. Él hace cosas que yo no hago. Él me dice que no aparece liquidez. Estamos hablando ya otro año más tarde, 2 años más tarde de conocer a los señores austríacos, y que hay que salvar lo que se pueda. En este momento ya conocí yo al señor Rayik, que vino a vernos, y que no había liquidez. No había liquidez, pues vamos a ver qué se puede salvar de todo lo que se ha pagado. Y lo que se podía salvar era devolver cantidades y devolver la finca, ¿es así? Yo hace ya muchos años que ejerzo fuera, pero en aquel momento la finca ya se había garantizado. Vamos a ver, es que al saltarnos una escritura nos podemos confundir. Cuando yo compro, por la relación que fuese, no existía garantía, no existía hipoteca garantizando los pagos. Cuando se refiere usted cuando Grupo vende a Marvel Square. Sí, no había condición resolutoria. Vale, no había ninguna garantía para Grupo, ¿de acuerdo? Sí, sin embargo, cuando refinancia la deuda, el 30 de junio del año 2005 ya introduce una garantía hipotecaria que no existía, ¿verdad? Eso que a lo mejor incluso lo podíamos haber hablado con el señor Merino y luego con Juan Ramón, pues lo lógico es el trazo del toma y daca. Dame algo, pues te puedo dar la condición resolutoria, coloquialmente se dice, ¿no? La hipoteca. Se hizo ya la escritura de la hipoteca y quiero recordar que se hicieron nuevos pagarés y plazos. Pero volvemos a las mismas. Los señores austriacos no tenían la liquidez que tenían que tener. Vale. Y es el señor Yorca el que le llama a usted y le dice, oye, que mis clientes siguen sin poder pagar. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a deshacer la operación? El tema es que consideraba Juan Ramón que ellos podían retener, estamos hablando de un tema puramente jurídico, y hubieran sido tribunales en Marbella y en San Boi, que podían retener la totalidad del precio. Yo no estaba de acuerdo. Ningún juzgado le iba a dar 2 millones y pico en Marvel Square, 2 millones y pico como daños, pero que podían hacerle mucho daño a la liquidez de la sociedad, sí. Entonces, por eso yo propuse, vamos a salirnos por las buenas de la operación. De hecho, nos llegaron a requerir por burofax, lo que quería decir para nosotros que el pleito lo teníamos inminente. Creíamos que íbamos a resolver mejor el tema amigablemente que en un juzgado, que le iba a costar mucho más a los clientes resolverlo en un juzgado. Mire, hay una cosa que no entiendo muy bien, que seguramente usted nos la puede explicar. En la escritura de 30 de junio de 2005, en la que se refinancia la operación y se atrasa los vencimientos de los pagarés, se dice que Forum Filatélico concedió un préstamo a Marvel Square en marzo del año 2005, porque ya había un problema con un pagaré de marzo de 2005. Y lo que no entiendo es Forum Filatélico, que es la que pone los fondos para la operación de grupo, y que después es la matriz de la vendedora. ¿Cómo le hace el préstamo? La vendedora le hace un préstamo a la compradora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Sí. El pagaré ya sabíamos que no se iba a hacer, que no se iba a abonar, no teníamos los fondos.
Luego vimos que es que el grupo había descontado sus pagarés en una institución bancaria. El día del vencimiento los llaman del banco. Me imagino que para no ir al ROAC, creo que se llama el ROAC, el listado de impagados y demás, de letras y cheques, es la matriz cubre ese pago. Lo normal, pienso yo, bueno, normal da igual, contablemente es lo mismo. El caso es que el préstamo, desde el punto de vista psicológico, se lo están dando a Grupo Unido. Cubre en tesorería que le falta a la Marve. Y entonces la Marve se convirtió en deudor también de Foro Filatélico, aparece en la escritura, una operación triangular perfectamente correcta. Ya, vale, mire, estamos hablando de este FAS que ve usted aquí, perdón, este correo de abril de 2006, está usted dando un saldo de 2 años, de otro año, sí, pero para la refinanciación, el 30 de junio de 2005, que es la escritura de refinanciación, ¿de acuerdo? Sí. Usted contactó con alguien de Fórum Filatélico para hacer esa refinanciación. Seguro. ¿Con quién? Pues yo presumo que la pelea, entre comillas,